Muy buenas tardes. Vamos a hablar del programa de alfabetización virtual asistida, un programa que surge de un proceso de investigación en el que incluso ganó un premio internacional de la UNESCO a la alfabetización. Este programa surge a partir de un proceso investigativo en el que estuvimos participando algunos docentes de la institución, incluyendo a unas compañeras que se encuentran acá, Adriana y Juliana. Este proceso de alfabetización tiene un aproximado de 180.000 personas a partir del 2008 que se implementó, con las que ha propuesto desarrollar algunos procesos en los que a los jóvenes y los adultos alfabetizaron tanto en básica primaria como en tecnologías de la información y las comunicaciones. El programa de alfabetización virtual asistida ha tenido incursión en todo a nivel nacional, en lugares como La Guajira, Valledupar, Antioquia, Atlántico y otros lugares más en los que la universidad ha tratado de involucrarse con este programa. Vamos a hablar en este momento de lo que tiene que ver lo que surgió con el proceso de investigación a partir del campo pedagógico, que es lo que vamos a hablar, teniendo en cuenta que hoy el programa de alfabetización virtual se enfoca en la comprensión como un proceso pedagógico, la virtualidad asistida como el acercamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones con los adultos y los jóvenes, y con la mediación pedagógica como ese encuentro que tiene con el aprendizaje para lograr que esa pedagogía de la comprensión logre, y la virtualidad asistida, acercarle el mundo de las TIC a estas personas jóvenes y adultas. Para eso vamos a hablar de lo que surgió con la pedagogía para la comprensión en el marco de la investigación. Cuando hablamos de la pedagogía para la comprensión, hablamos de la manera en que el ser humano se puede acercar al aprendizaje, y esto lo logra comprender a partir del ver, el reconocer, en donde el ver y el reconocer es desde esa mirada que tiene el joven y el adulto para identificar el texto dentro del contexto y dentro de ese entorno en el que él se desarrolla. Hablamos de comprender desde la lectura que ese joven y ese adulto tienen en el aprendizaje bajo la mirada de esas necesidades que tienen. Hablar de el hacer desde el saber, pero un saber en ese contexto que le va a permitir a ese joven y a ese adulto lograr incorporarse en otros mundos posibles, el mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en este momento. Y hablar del valorar desde lo que tiene que ver con el aprendizaje que ese joven y ese adulto pudo tener en su momento para lograrlo llevar a esas comunidades, a esos entornos en donde él se desarrollaba. Desde ahí es que nosotros, como investigadoras e investigadores, pensamos esa pedagogía para la comprensión en este programa como tal. Hablamos de un proceso de mediación pedagógica en el que se pretendió acercar a ese joven y a ese adulto, tanto desde la literacidad como la cultura escrita, a partir de unos textos que se iban construyendo, que nacieron incluso desde esa lectura de esa realidad y de esas necesidades que tanto los jóvenes como los adultos tenían. Una vez lograda identificar esa necesidad, construíamos unas mediaciones pedagógicas que tenían dos enfoques, uno el del texto escrito y otro el del texto multimedial, en donde el texto escrito era la mediación física y el texto multimedial era la mediación digital, y desde allí se lograba una virtualidad asistida en donde el joven y el adulto lograba escribir su propia historia de aprendizaje a partir de estas mediaciones.
Para construir las mediaciones, tratamos de reconfigurar unos momentos de la mediación, donde se hablaba de una etapa inicial en la que se lograba reconfigurar el lápiz y el papel con los textos paralelos, y se lograba también reconfigurar el lápiz y el papel a partir de un cuaderno digital en el que ellos comenzaban a escribir sus procesos de aprendizaje. A su vez, hablábamos de un momento en el que los jóvenes y los adultos construían su historia desde un tema generador, de un tema en particular que a ellos les llamaba la atención, y lo llamábamos nuestro proyecto de escritura. Un proyecto de escritura que ellos tenían dos maneras de construirlo. Uno bien sea desde el texto escrito, otro bien sea del texto digital. Hablando del texto digital como ese libro, ese cuaderno digital que ellos tenían, que incluso se podía trabajar de forma offline, que ellos lo podían llevar a cualquier lugar donde quisieran, comenzar a inspirarse y a escribir su propia historia. Asimismo, la búsqueda de esa mediación pedagógica pretendía fortalecer el aprendizaje desde dos perspectivas. Una perspectiva desde el interaprendizaje y otra desde el autoaprendizaje. Cuando hablamos del interaprendizaje, hablábamos de lo que tenía que ver con ese aprendizaje autónomo, donde ellos y ellas hablaban desde sus mediaciones pedagógicas con conceptos como, para que tengamos en cuenta, donde se les ampliaba un vocabulario, un glosario de términos que ellos en su momento van a necesitar para continuar el desarrollo de la mediación pedagógica. Otro que hablábamos de la lectura de escritura y aprendizaje, el libro de escritura y aprendizaje, que era un libro donde ellos tenían algunas temáticas que ellos iban a poder profundizar en temas particulares que se estaban desarrollando. El cuaderno digital, que es, como les decía, el cuaderno en el que ellos tenían un primer acercamiento con lo virtual asistido, desde el manejo de un computador al involucrar las TIC, donde incluso algunos estudiantes que eran más o menos de 60, 65 años, tenían por primera vez un acercamiento con un mouse, y eso les dificultaba en algunos momentos todo lo que tenía que ver con la motricidad fina y el manejo del mouse, por supuesto. Entonces era un proceso de alfabetización en el que se involucraba tanto el aprendizaje como el relacionarse con ese otro, y ese otro que también podía involucrar a unas tecnologías que para ellos en su momento eran nuevas, por decirlo así. Un grupo de aprendizaje en el que se trabajaba el aprendizaje colaborativo, donde ellos con su par se contaban sus experiencias, se fortalecían los aprendizajes y desde allí lograban fortalecer esas competencias que no tenían. Y el libro digital, que era un libro en el que ellos podían también consultar algunos temas en particular que ellos querían profundizar. Cuando hablamos del autoaprendizaje, hablábamos de mi proyecto de escritura, que es ese texto paralelo en el que ellos comenzaban a escribir su historia. Una historia en la que involucraban la lengua castellana, las matemáticas, las ciencias sociales y las ciencias naturales. Mi proyecto de lectura en el que ellos tenían la posibilidad de profundizar en temas en particular que ellos quisieran desarrollar. En Escribiendo mi futuro, como les decía, ese es el texto, es el libro que ellos estaban construyendo a partir de todos estos aprendizajes. Evaluando mi aprendizaje es la manera en la que se valoraban los aprendizajes que ellos tenían, y era una evaluación donde era una coevaluación, una heteroevaluación y una autoevaluación, donde se lograba evidenciar cuáles eran esas competencias que ellos habían desarrollado. Y la biblioteca virtual, que era un espacio en el que ellos tenían para continuar su profundización, continuar sus aprendizajes y lograr de una manera autónoma
lograr esa sincronía entre la mediación pedagógica, la virtualidad asistida y la pedagogía para la comprensión. Ya estos son algunos de los temas generadores que se trabajaban. El PAVA es un programa en el que se logró evidenciar un proceso de formación en el que el encuentro con el aprendizaje hizo que muchas personas, jóvenes y adultas, lograran incluso lograr comunicarse con sus nietos desde lugares muy dispersos. Muchas gracias.